Muy buenas tardes. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación de Red Papás, una institución que admiro muchísimo y que estoy seguro que está haciendo una inmensa labor a lo largo y ancho de la reconstrucción de nuestro país. Este tema quise trabajarlo y lo preparé durante algunos meses porque de alguna manera representaba una postura diferente a la que yo siempre había tenido. Durante 27 años hemos estado trabajando en la Universidad de Antioquia en un grupo de puericultura, entendida esta palabra como la ciencia y el arte de la crianza infantil, y el énfasis mayor que le dimos durante mucho tiempo a nuestro trabajo se refería a trabajar con los padres de familia sobre cómo acompañar en la crianza a sus hijos, de alguna manera sobre cómo educarlos, y en tal sentido esto tenía una connotación como adultocéntrica, donde eran los padres los que educaban a sus hijos, pero se tenía muy poco la mirada sobre qué efecto podrían tener a su vez los hijos sobre los padres. O sea que esta conferencia representa una postura desde otro punto de vista en el contexto apasionante de la crianza infantil. Un proverbio yoruba dice: para ser sabio no hace falta ser viejo. No estamos negando que los viejos sean sabios, pero hay seres humanos que sin serlo también lo son. Y muchos de estos son los niños. Ronald Laing, un gran psiquiatra infantil escocés, afirmó hace ya algunos años: sospecho que los niños tienen una parte igualmente importante en el crecimiento y el desarrollo de los adultos como nosotros la tenemos en el de ellos. O sea que vamos vislumbrando una postura diferente, que nos va aproximando a realidades que ustedes y yo conocemos muy bien como padres que hemos sido, de que definitivamente la crianza a nosotros también nos cambia y nos lleva a replantearnos una gran cantidad de cosas cuando somos acompañantes de este maravilloso proceso. Pero definamos uno de los protagonistas. ¿Quién es el niño? En nuestro libro El niño sano, uno de los autores define el niño como un ser humano único e irrepetible, deseante, capaz de generar y captar sentimientos, con derechos y deberes, que crece y se desarrolla de acuerdo con su potencial genético, su dinámica interna y el aporte del medio externo. El subrayado es mío en el sentido de que los niños son capaces de generar y captar sentimientos, como lo veremos más adelante. ¿Quiénes son los padres? Los otros protagonistas de la crianza. Son aquellos seres responsables y amorosos, acompañantes comprometidos de a sus hijos, que además tienen una historia personal con ideales, con temores y, por qué no decirlo también, con necesidades insatisfechas. Es claro para muchos que no se nos enseña a ser padres ni a ser hijos, y que por ello los hijos enseñan a los padres y los padres enseñan a los hijos. En la preparación de esta conferencia, entre las fuentes consultadas están este par de libros excelentes. El primero está escrito por una pareja de pedagogos españoles que se llama Aprender de los hijos, y en el segundo se refieren a lo que los padres pueden aprender de los hijos. Fueron algunas de mis fuentes para lo que les voy a contar enseguida. Gabriel García Márquez escribió esta bellísima reflexión: he aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Todos nosotros sabemos muy bien que nada en la vida vuelve a ser igual después de que se tiene un hijo.
Y tenemos muy claro como padres que la llegada de un hijo nos cambia la vida. Nada vuelve a ser igual y es algo que nos hace reordenar de una manera bien importante nuestra escala axiológica, nuestra escala de valores. Pero miremos qué nos van enseñando los hijos. Lo primero que un hijo nos enseña es a dar sin esperar recibir y desear poder dar más. Quienes aquí somos padres o madres sabemos muy bien el placer que representa darle algo a un hijo sin esperar en ningún momento recibir nada, y lo que sentimos cuando vemos que estamos totalmente vacíos porque le dimos a nuestro hijo lo que nosotros queríamos y lo que nosotros deseábamos. Cada hijo nos trae el mismo mensaje, dicen estos expertos. A partir de ahora, todo va a ser al revés. Aprende el que enseña, nosotros los padres. Recibe el que da, porque quedamos felices al dar. Y queda lleno el que se vacía, nosotros también. Mire que se plantea una relación bien interesante y de pronto un poco paradójica, pero que con esta reflexión, si la retrotraemos a la realidad de nuestras vidas en la relación con los hijos, vemos que es una reflexión absolutamente conducente y cierta. Los hijos nos enseñan lo que Carlos González, un reconocido pediatra español, llama el poder de la debilidad. Miren, con un solo gesto o un suspiro, los hijos nos dicen lo que necesitan en cada momento y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Una de las características que uno aprecia en las madres después de tantos años de ejercer la pediatría es como ese conocimiento creciente que ellas van adquiriendo de su hijo, que les permite a las pocas semanas de nacido interpretar sus llantos, sus gestos, sus sonidos guturales, todas aquellas cosas con una claridad y con una asertividad manifiesta. Porque esa relación bidireccional madre-hijo, hijo-madre, determina un altísimo nivel de comunicación que permite una vinculación afectiva creciente en el contexto inicial del apego, luego del apego seguro y después de la confianza básica que Erikson habla hacia el final del primer año de la vida. Los hijos nos enseñan la sintonía con la vida. Miren, si miramos el mundo con los ojos de un niño, podemos ver que será un lugar absolutamente maravilloso y absolutamente mágico. Nosotros como padres preocupados, tensionados y trabajadores, muchas veces dejamos pasar una gran cantidad de cosas que nos pasan por encima y muchas veces son los niños quienes nos llaman la atención frente a un arrebol, frente a un arco iris, frente a un ave, etcétera, etcétera, porque ellos viven sintonizados con la vida y mantienen, como lo veremos enseguida, una permanente capacidad de asombro. Marcel Proust decía que la verdadera felicidad no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en poder mirar con otros ojos. Y eso es lo que hacen nuestros hijos. Miran con los ojos de la fantasía, con los ojos de la sintonía con la vida, con los ojos de la perplejidad, con los ojos del asombro. Y todas estas cosas nos las enseñan de una manera interesante a medida que disfrutamos de su compañía. La palabra educar, una de las acepciones etimológicas que más me gustan de ella, es que viene de la raíz educere, que significa sacar de dentro. Miren ustedes que los hijos sacan de sus padres el mejor yo de cada uno de nosotros, lo que los convierte a los hijos en unos eficaces educadores. Hasta en personalidades antisociales, todos queremos plantear ante los hijos lo mejor de lo nuestro, nuestros valores, nuestras ideas positivas, nuestras cosas trascendentes, es lo que queremos que nuestros hijos vean y aprendan de nosotros. Un hijo nos hace ser mejores, porque queremos brindarles lo mejor de nosotros mismos. Nos hace replantearnos nuestra forma de vida, nuestros hábitos y nuestros principios. En esto de brindarle a los hijos lo mejor de nosotros mismos, se le ha preguntado muchas veces a grandes criminales, a grandes narcotraficantes, si quisieran que sus hijos fueran como ellos, y todos responden indefectiblemente que no. Ese momento, esa confrontación, los lleva a situaciones más profundas, donde como seres humanos todos queremos ofrecerle a nuestros hijos lo mejor de cada uno de nosotros.
Los hijos nos ayudan a desarrollar las virtudes que quizá no teníamos o que habíamos perdido. Los hijos nos ayudan a recuperarlas. Cada uno de ustedes tenemos ejemplos de situaciones como estas. Los hijos son pequeños maestros que nos enseñan grandes cosas: optimismo, imaginación, humor, alegría, perdón, ahora que hablábamos de ello, curiosidad y rebeldía, entre otras cosas, en una de las expresiones tal vez más frecuentes en relación con ellos en ciertas edades del vivir infantil. Los hijos nos obligan a aceptar que las expectativas no todas las veces se cumplen y que la frustración algunas veces nos acompaña. Mantenemos a veces unas expectativas muy grandes con nuestros hijos, y el hecho de que hoy en día tenemos tan pocos hijos hace que el temor, la ansiedad de un mundo de cosas nos acompañe y dificulte una relación que de pronto podría ser más fluida y de pronto podría ser menos tensa y menos ansiosa y más gratificante. Los hijos nos enseñan algo bien importante, y es el buen sentido del humor, porque en esa conexión con la vida, con la naturaleza y con las cosas, el buen sentido del humor siempre aparece. Pero definamos qué es el humor. El humor es el estado de ánimo que se manifiesta ante los demás y que puede ser bueno o malo. Por eso hablamos de buen humor y de mal humor. El buen humor es la inclinación a mostrar un carácter amable y complaciente. Brota de la capacidad de mirar la realidad con ingenuidad y con asombro, que es algo que en muchos días del vivir los niños hacen con nosotros. Miren esta afirmación tan interesante. Mientras un niño de 6 años ríe unas 400 veces al día, el adulto más divertido lo hace solo unas 100 veces. La mayor parte de las personas apenas ríe unas 15 veces por día. O sea que cuando la infancia se nos acaba, entramos en una especie de estado diferente, donde la seriedad, donde ya hay cierto sentido trascendente que nos aleja de pronto de muchas situaciones de disfrute, de muchas situaciones que con un buen humor pudiéramos afrontar necesaria y definitivamente de una mejor manera. Se dice, y con razón, que un niño es algo muy serio, pero ¿quién puede tomárselo en serio solamente? En un ejercicio profesional de varias décadas como el mío, hemos encontrado muchas veces inmensas situaciones humorísticas, maravillosas con nuestros pacientes, que nos despiertan la hilaridad con relativa y alta frecuencia muchas veces. Porque los niños, además del humor, y esta es otra de sus cualidades, nos enseñan la capacidad de perdonar sin rencor. Muchas veces después de un altercado con nuestro hijo de 4 años, en media hora para él la situación está resuelta, porque el rencor en ellos no existe y es algo en lo que nos pueden enseñar muchísimas cosas a nosotros, como lo decía el doctor José Fernando en la conferencia anterior. Los hijos nos obligan a sacar tiempo de donde no lo hay, ustedes lo saben bien, a estirar los días al máximo, a ser muy creativos. Quien se sienta a jugar en el suelo con el hijo sabe muy bien que este es un momento de una comunión sublime, digámoslo así, donde es el momento en que más cerca está uno de sus hijos cuando tiene una acción lúdica con ellos en un momento determinado. Por eso se invoca que es absolutamente necesario que la presencia presente de los padres se manifieste y que en el contexto de esa presencia presente los momentos de diálogo, de lectura, de juego, siempre deben estar presentes para que la acción modélica del adulto sobre el niño pueda ejercer aquel efecto tan importante en la crianza, donde el ejemplo definitivamente arrastra. No olvidemos nunca reaprender del niño que sigue viviendo dentro de nosotros. Todos nosotros llevamos un niño dentro. Muchas veces es un niño herido, muchas veces no. Pero es importante que en la relación con los niños, si queremos ser asertivos y si queremos ser justos, consultemos el niño interior que todos nosotros tenemos. Muchas veces cuando afrontamos un hijo adolescente, si consultáramos nuestro niño interior de cuando nosotros éramos adolescentes, encontraríamos momentos de aproximación real con su comportamiento, lo que nos permitiría más asertividad,
y más justicia en la relación con ellos. No en vano, Rabindranath Tagore dice: el que ha perdido el niño que hay en sí mismo es incapaz de educar a los niños de los hombres. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra relación con niños y niñas como padres de familia, y no solo como padres, sino también como educadores. Quienes hemos sido educadores, y muchos de ustedes, como yo lo hemos sido, sabemos que tenemos que entender lo que significa la infancia en sus diferentes etapas, muchas veces retrotrayendo situaciones nuestras que vivimos y que afrontamos y que guardan muchas similitudes con las que los niños y niñas nos presentan en un momento determinado. Un hijo es una pregunta que le hacemos al destino, dice un gran pensador, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Cuando tenemos la noticia como pareja de que estamos en gestación, nos invade una inmensa felicidad, pero inmediatamente aparece la ansiedad, aparece la tensión. ¿Qué irá a hacer? ¿Será sano? ¿Estará perfecto? ¿Lo podremos criar? ¿A dónde llegaremos con él? Etcétera, etcétera. Porque un hijo de verdad es una pregunta siempre, y el azar es algo que nos acompaña en la relación con los hijos. Por ello, ser padres implica estar dispuestos a afrontar el azar que va a acompañar el discurrir vital de los hijos. Por eso se dice que esa relación no termina nunca, que sus áreas de énfasis van desapareciendo, pero quien es padre lo es para toda la vida, con el hecho irrenunciable que caracteriza la relación parental. Porque yo puedo decir, allá va mi ex esposa, pero yo no puedo decir, allá va mi ex hijo o mi ex hija. Eso es algo que adquiere un carácter vinculante para el resto de la vida y que por ello nos apega, como ustedes bien y yo lo sabemos, desde que la concepción ocurre hasta que nosotros muchas veces desaparecemos de la existencia de ellos. Solo cuando tenemos un hijo llegamos a comprender cuánto nos quieren nuestros padres. Cuando empiezan las amanecidas frente a un niño enfermo, con dificultades y con problemas, entendemos lo que los padres hicieron con nosotros y nos aproximamos un poco más, de una manera agradecida, a lo que fue la acción de ellos con nosotros. Un hecho importantísimo en las relaciones padres-hijos es el concepto clarísimo de lo que es la dignidad, y de que ya esbozaba José Fernando en la conferencia anterior. Es el concepto mediante el cual todo ser humano es valioso por lo que es, independiente de sus capacidades o sus cualidades, y que ese concepto de dignidad implica el reconocimiento del otro. La dignidad es algo que nadie me puede aumentar a mí ni me puede disminuir. Es algo inherente a la condición de ser humano, y lo que puede hacer la otra persona es reconocerla o desconocerla, pero no puede ni aumentarla ni disminuirla. Y debemos tener muy presente que esta noción de dignidad es el fundamento de la construcción teórica de los derechos humanos. Es aquello que nos aproxima en cuanto a humanidad y que es algo que no debemos perder. Miren, François Dolto en una reflexión muy bella dice que a veces al adulto le parece insoportable que el niño en su condición de niño sea un ser humano igual a uno como adulto. Y eso es algo que a veces pasa. Muchas veces decimos, es que usted es un niño, y lo separamos porque es un niño, desconociendo muchas veces que es un interlocutor válido para muchísimas cosas y que es un ejemplar además de la especie humana a la que yo pertenezco, donde el concepto de dignidad siempre debe estar presente. Un proverbio zen muy sabio dice, cuando el alumno está listo para aprender, un maestro aparecerá. Por eso se habla hoy en día que los adultos debemos tener una escucha empática con los niños. Más que oír, debemos escuchar a los niños, porque muchas veces son capaces de enseñarnos muchísimas cosas. Si tuviéramos tiempo de recoger y recordar anécdotas que nos han pasado con nuestros hijos, encontraríamos muchos momentos de la vida donde hemos aprendido de ellos, tal vez porque han sido momentos de escucha empática, donde las antenas están abiertas para escucharlos, para entenderlos, para dialogar con ellos en ese contexto apasionante del intercambio de saberes entre personas de distintas generaciones.
Paulo Freire, el gran educador brasilero, dice: ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Es la actitud que yo pienso que nosotros debemos tener. Es claro que la orientación de la crianza la llevamos los adultos, que en la relación de crianza nosotros tenemos la esperanza y más que la esperanza, lo que hemos aprendido en lo que hemos vivido. Sabemos que el niño es un ser creciente en sus capacidades, pero que en las fases iniciales va a ir dependiendo cada vez más de nosotros, pero a medida que avanza, esta dependencia va siendo cada vez menor. Debemos tener claro que en las relaciones padres-hijos, esta relación cambia a medida que el niño crece y se desarrolla, como cambia la relación médico-paciente de nosotros, los pediatras, con los niños. No es lo mismo como yo afronto a un recién nacido o a un lactante que como afronto la consulta con un adolescente. Igual cosa pasa en la relación padres-hijos, porque el ser humano es un ser con desarrollo creciente de capacidades, y hoy en día hay corrientes universales del pensamiento que dicen que los niños en etapas muy tempranas van adquiriendo un discernimiento fundamental que es necesario tener en cuenta en el proceso de crianza. No es una cosa, el concepto milagroso de que el día antes de los 18 años el niño se vuelve inteligente, capaz de decidir, con discernimiento y con todo, es una falacia, porque el niño va desarrollando de manera creciente. Incluso hay un libro bellísimo de la doctora Alison Gopnik, una gran estudiosa de la Universidad de California, que titula El filósofo entre pañales, porque dice que hay una serie de conceptos avanzadísimos en niños lactantes que se han podido estudiar y que se han podido analizar. El niño pequeño no es una tabula rasa, va adquiriendo una serie de capacidades y de connotaciones que en el sentido propio de la dignidad nosotros debemos tener en cuenta. Hoy en día se invoca que, por ejemplo, un niño de 8 años, a quien se le hace un diagnóstico de leucemia linfoide aguda, desde el punto de vista ético, es fundamental preguntarle, una vez se le informe de acuerdo con sus capacidades, lo que implica un tratamiento de tal forma y de tal manera, con dolores, con radiaciones, etcétera, y tener en cuenta la opinión que ese niño va ofreciendo con respecto a lo que está viviendo y a lo que le va a tocar vivir. Como Jalil Gibran lo decía, tus hijos no son tus hijos, vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Yo creo que ese camino de la crianza, esa capacidad creciente que el niño va adquiriendo, ese camino apasionante de la dependencia extrema de un recién nacido, a la autonomía de un adolescente que a los 20 años elige profesión y elige pareja, ese camino no es de todo nada, sino que es un discurrir creciente que nos permite entonces a nosotros establecer una relación también cambiante, pero dignificante con ese niño que va creciendo a medida que su desarrollo también va avanzando. Los hijos nos enseñan a ser prescindibles, a nosotros los padres, tanto como vida les hayamos nosotros regalado. Miren, la profesión de acompañantes de crianza, de padres, al igual que la profesión de educadores, es una profesión que tiene una cierta connotación suicida, como lo señala Fernando Sabater, porque en la medida que un alumno deje de necesitarlo a uno como maestro, mayor habrá sido nuestro triunfo como maestro, en la medida en que el alumno asume su autonomía, toma sus decisiones, ejerce su profesión y responde por ella. Así pasa en la crianza. Cuando la persona de 20 o 21 años, cuando el proceso de crianza se va acercando al final, toma sus decisiones, asume el control de su propia vida y avanza en su proyecto de vida, nosotros vamos desapareciendo de la escena y esa connotación es bien interesante porque nos va a permitir a nosotros sentir que hemos hecho bien las cosas y que esa persona que asume su propia vida ya es para nosotros un triunfo bastante grande. Aunque parezca paradójico, el ser prescindibles es un éxito para nosotros como acompañantes de crianza. Un hijo de 40 años que todavía dependa anímicamente de nosotros, que todavía depende económicamente, que tantas dependencias que hay, de alguna manera va a representar un fracaso de nosotros como acompañantes, que no fuimos capaces de que ese proceso de autonomía caminara en la forma en que nosotros esperaríamos que lo hiciera. Quiero terminar
con una reflexión muy bella que algunos atribuyen a Teresa de Calcuta y que es una especie de manifiesto dirigido a los padres que de alguna manera se aplica muy bien a lo que hemos querido decir en esta tarde. Dice este manifiesto: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en ese vuelo, en esa vida y en ese sueño, perdurará la huella del camino enseñado. Muchas gracias.